Hola, muy buenas tardes, bienvenido un nuevo año más a Legio Novena, bienvenido a vuestro programa de historia. Comenzamos el año 2025 y son ya varios los que estáis con nosotros. ¿Cuándo comenzó esto? En 2020, ¿no? 2020 2020. Sí, creo, sí. en 2020. Hostia, chaval. Sí, sí, son ya Oh, pues madre, si hace tiempo que empezamos con esto, ¿hace cuánto que de la carrera, tú? 10 años. Bueno, ya Ya 12 Ya años. 11. en septiembre de 2024 hemos hecho 10 años que empezamos la Joder. carrera. Claro, 10 eso es, años de porque que, fue de en que estamos cada 2014. uno de nosotros en nuestras vidas. Eso es muy bonito. Claro, entonces Sí, tengo que decir eso que es bonito. feliz año nuevo y porque claro, bueno, ya sabéis que para los que escucharon el programa anterior estamos grabando en el mismo día, pero está partido en dos. O sea, nosotros todavía no nos hemos tomado ni la uva, pero ni la cena de Nochebuena, pero vosotros ya lo habréis hecho cuando escuchéis esto. Entonces, Vosotros estáis en 2025 y nosotros seguimos en estamos en 2021. 2021. Entonces, O sea, feliz nosotros Venimos a traer un mensaje desde el futuro, pero desde el estamos pasado. como en una Canaria muy tocha, ¿no? Si los canarios están una hora menos, y nosotros estamos muchos días menos, ¿no? esperamos que hayáis pasado buenas navidades y ya está. Exactamente, que hayáis pasado buenas navidades, que hayáis tenido buena entrada de año en 2025. 2025 es un año también chulo porque se conmemoran 10 años de una semana que pasamos nosotros, que yo creo que para nosotros fue un poco, que fue el viaje que hicimos en verano a excavar A Torreparedones. a Torre Paredones, que yo un poco que fue el momento en el que se fraguó A definitivamente excavar nuestra amistad. entre muchísimas Sí, comillas. sí, a excavar latas de cerveza, Excavar madre entre mía. comillas, ¿no? Pero fue un poco, yo creo que el momento en el que se fraguó definitivamente nuestra amistad. Yo creo que hubo un antes y después Sí. de esa semana que yo recuerdo con especial cariño. Sí, sí, la Así verdad que sí. que, sin más Además, dilación, porque la fraguamos en lo que es el inicio, en un Ópida Ibero, ¿eh? totalmente, Allí, como buenos historiadores, sí, sí. Va, frikis hasta para eso, compadre, yéndonos, ¿no? yéndonos al inicio de todo. Pues bueno, sin Vamos más al dilación, inicio porque de nos una mete comunidad caña. autónoma de nuestro país. Vamos al inicio de todo. Como nos mete caña el Zoom de los pobres, ¿no? Y Sí. nos da un tiempo para poder grabar, pues vamos a ponernos ya con el tema de hoy, que ya lo sabéis, ¿no? Ya el programa anterior hicimos un programa sobre el nacionalismo vasco y dijimos que este lo íbamos a dedicar sobre el otro gran nacionalismo periférico español, que es el nacionalismo catalán. El nacionalismo catalán que evidentemente pues en Cataluña donde se realiza. Y también, al igual que el vasco y que al igual que todos los nacionalismos modernos, pues surge en el siglo XIX. Surge en el siglo XIX. Y antes de hablar un poco del nacionalismo catalán a nivel político, sí podemos hablar de que antes de que se produjera esa eclosión del catalanismo político, podemos hablar de una especie de precedente que sería más un movimiento cultural, literario, que es el conocido como la Renaixença, que se trata un poco de poner en valor la lengua catalana, que estaba muy perdida en ese momento. La verdad que había dejado, había perdido mucho fuelle con respecto al castellano en los siglos XVII, XVIII, principios del XIX. Y es verdad que en este momento hay una serie de autores, hay un movimiento en el que se intenta renacer, recuperar la lengua catalana con numerosas, no solo publicaciones, sino también obras literarias, que yo creo que es un poco el precedente más cercano en el tiempo a ya ese catalanismo político del último tercio del siglo XIX. Evidentemente, el nacionalismo catalán, al igual que el vasco, pues va a querer, aunque sea un concepto moderno que va a surgir en este siglo XIX, pero al igual que todos los nacionalismos, ya lo vimos en el vasco, ¿no? Que tenía incluso esos mitos Sí. bíblicos, pues el nacionalismo catalán también va a buscar momentos históricos remotos para demostrar la antigüedad de sus raíces, ¿verdad? Sí. Desde las coordenadas de la Renaissance, pues se busca el mito histórico también del Almogávar, ¿no? Los almogávares como esa eh, mitología guerrera. También va a estar figuras como, ahora hablaremos, como Wilfredo el Belloso. También las conquistas de Mallorca, Valencia por Jaime, bueno, Jaume I y Jaime I, ¿no? Mm. Mm. Y pues toda esa cuestión también, como digo, propio del momento histórico en el que estamos, nacionalismo, romanticismo y tal, pues se van a la Edad Media.
luego está ese apogeo imperial de finales del siglo XIV y siglo XV. Hablamos siempre de Aragón, que ahora hablaremos de eso. Corona de Aragón. Claro. Eso es. A la que Claro. pertenece Cataluña. Y luego ya nos iríamos, yo creo, al 1640, el Corpus de Sangre, Segadors, la Unión de Armas, que también ahora hablaremos un poco, aunque eso ya dedicamos un programa entero, entonces no nos deberíamos parar mucho. Pero yo creo que esos son como los grandes mitos Hito. fundacionales, pues sobre todo figuras como Wilfredo el Belloso y demás. Lo que es Eh, cierto, dime, di, Antonio. no, no, perdona, perdona, sigue, sigue. No, yo iba a hablar un poco sobre, para quitárnoslo esto primero, esa Cataluña, esa Cataluña originaria medieval, ese supuesto reino de Cataluña y demás. O sea, un poco un desarrollo, que es un poco lo que se ve en el documental del Gran Engaño. Yo recomiendo que se vea, está en distintas partes en YouTube. Buscan el Gran Engaño. Ahora miro el canal porque se llama Terra Ignota, se llama el canal. Sí. Ya hacen un desarrollo que me gusta, ¿no? Porque como poner en el mapa de España ese territorio catalán y al mismo tiempo ir rompiendo con los clichés que ese nacionalismo catalán empezó a ver un poco en la historia, ¿no? Para empezar, bueno, si nos vamos muy, muy atrás, tenemos el tema de la marca hispánica, esos condes carolingios, ¿no? Esa influencia del imperio de Carlomagno, que ahí no nos vamos a parar. Pero es que antes del siglo XII no existiría como tal el término de Cataluña. Hay condados, de hecho, los condes de Gerona, si no recuerdo mal, son en primera instancia los que más importancia tienen, y a raíz de ahí van surgiendo condados, y en este sentido son vasallos de los francos, del reino franco carolingio, del imperio carolingio francés. Bueno, La francés. conocida marca hispánica. La conocida marca Claro. hispánica era ese territorio que ocupa parte de lo que hoy es Cataluña, donde estaban esos condados emergentes con una condición de vasallaje frente al reino franco, en este caso el Imperio Carolingio, son esos francos en lo que hoy es Francia, ¿no? Mm. Barcelona se convertirá en el condado más potente. Luego tenemos la figura de Wilfredo el Belloso y demás. A ver, la gente no era de Cataluña, era de los condados catalanes que, La gente, perdona, Dani, la gente en aquel entonces no era de ningún sitio. bueno, La gente exacto. en aquel entonces principalmente eran gente de alguien. Claro, Bueno, para que nos tal entendamos, como que de... Súbditos de no sé quién. pero que no tenía el carnet de Exactamente. catalán porque no existía ese concepto. Entonces, es un poco Eh, rompiendo que ellos se llevan esto a la Edad Media al Reino de Cataluña y demás. Entonces, lo que hay es una unificación de condados, luego, sin que eso necesariamente constituya una construcción de Cataluña. Es De hecho, que, eh, perdona, Wilfredo el Belloso lo tienen así como el más eso porque es el que unifica los condados. Con Llevan su hijo, una unión nominal bajo la casa Condal de sí, Barcelona. sí, sí, bajo la casa Bellosa. Pero, bueno, que no pero lo es hemos que dicho, que Wilfredo Belloso era Conde de Barcelona. conde, sí, bueno, el conde de Barcelona y que estamos hablando vamos, del siglo noveno. Sí, sí, sí. ¿Vale? Para y que situarnos. cuando este tío se muere, todo se vuelve a dividir en sus dos hijos. O sea Sí, sí. Siglo que, noveno, o sea, que que- de la Edad Media más temprana. ¿Qué ocurre? Que sí, que Wilfredo se hace independiente de esa monarquía franca. Es un poco el mito parecido al de Fernán González en el sentido leonés, ¿no? Casa castellano, perdón, que los leoneses me van a matar. Pero bueno, esa épica, ¿no? Esa ética. Entonces, luego se basan en ese conflicto lo dicen, ¿no? Con unos normandos que nunca existió y demás. Y de que de la sangre de Wilfredo, si no recuerdo mal, es de lo que se hacen esas barras, ¿no? De esa sangre que vierte en batalla, de las barras de la bandera catalana. Evidentemente, claro que eso hasta el nacionalista sabe con invención, pero bueno, ese es el significado del mito, que yo eso no lo critico, me parece incluso bonito, ¿no? O sea, el Mm. problema aquí no es que haya mitos, el problema es que usa esos mitos para tu beneficio nacionalista, dando a entender que Cataluña nunca fue un reinado, fue un principado. Hay historiadores, periodistas y tal que han falsificado esos hechos para generar esa idea. Y Cataluña no es una nación en un sentido contemporáneo. Esas son ideas posteriores. O sea, hubo un príncipe de Cataluña, pero asociado a ese territorio de condado, los reinos.
y para, Asociado a la corona de y Aragón, para la que es corona de la Aragón, que es De la hecho, que era un reino. por mucho que le pese, el rey de Aragón era conde de era Barcelona. conde de Barcelona, y por mucho que le pese a los catalanes, Valencia y Baleares sí fueron rey. Sí, Entonces, esas son sí cuestiones fueron rey. distintas. En Cataluña nunca hubo reyes, ni hubo un reino catalano-aragonés. Sí, el rey de Cataluña era el mismo de Valencia, el mismo de Baleares y el mismo de Aragón, que era el rey de Exactamente. Aragón de ese momento. Pero igual que en Castilla Claro. estaba el reino de Sevilla, de Córdoba, Claro. o sea, Y de Granada. que no hubo nunca un reino catalano-aragonés, aragonés, ¿vale? Si fuese catalán, y aunque aun si fuese un reinado catalán, el rey sería aragonés, y a su vez conde de Barcelona. De Eran, hecho, es más, por mucho que ellos se empeñen en intentar rebuscar que fueron un reino, la gente de aquella época se empeñaban en todo lo contrario, en seguir siendo autónomos como eran, y totalmente, eso lo demuestra cómo siguió durante toda la Edad Media, la Baja Edad Media y hasta los decretos de Nueva Planta, existiendo esa especie de federalismo en las Cortes aragonesas. totalmente, era, y O sea, que además es que no encima pasó. ya no es que se lo inventen, es que van en contra de lo que en Claro, aquellos claro. momentos creían esa gente Pero que que se supone que defendían son. los propios condes para sus intereses. Ya De hecho, es que está. Claro. esos condados catalanes, Dani, quedan integrados en la corona de Aragón desde el siglo XII con la unión Exactamente. de Petronila Si no me equivoco, en y Ramón Berenguer IV. 1173, si no me equivoco. Ellos van pasando de un vasallaje Lo a veo otro y muy al final cerca. quedan integrados. En la corona de Aragón es siglo XII, exactamente. Sí. Pero que no existió un estado A partir de ese catalano-aragonés. momento, el rey de Aragón es también conde de Barcelona. Sí, sí. Pero eso, que nunca existió un estado catalano-aragonés, porque a veces, claro, no pueden eliminar el condicionante aragonés, porque sería ya inventárselo, tirarse un triple, pero le mete lo catalano, no tiene sentido, Yo he porque llegado a ver corona catalano-aragonesa, no, esa cuando concepción siempre es no la tiene corona de sentido. Aragón, ha sido siempre. No, porque entonces también podría ser corona valenciano-aragonesa o corona Claro, napoleano-aragonesa, por ejemplo. exactamente. No tiene sentido. Entonces, digamos que España siempre ha tenido esas dos patas, o esos dos brazos, el castellano y el aragonés. Y es que en la conjunción de ambos está el nacimiento de España. De España, Aragón en sí. el Mediterráneo, Castilla en América. Y eso como, entonces, Cataluña, como dijimos en el País Vasco, forma tanto, igual, incluso más en algunos sentidos, que todos los territorios de España en la propia concepción de la historia española. Y luego ya nos iríamos pegando un salto muy grande al siglo XVII, con el tema de la unión de armas del conde duque de Olivares y demás, que eso ya lo hablamos, entonces pues no lo vamos a meter, pero Sí. ahí ya sabemos que estaba la guerra contra el protestante y que España necesitaba recursos y que dijo, oye, pues mira, que todas las partes de España den soldados. Y Francia, o sea, Cataluña dijo, yo paso de esto, me voy con el francés, que al final fue peor, porque el francés le trató peor. Y fue todo lo del Corpus de Sangre, el asesinato del virrey de de Santa Coloma y demás. Y eso fue uno de sus grandes también mitos fundacionales, pero realmente fue un error por parte de los catalanes y verse al final bajo el yugo francés y que bueno, que no, para mí no tiene nada de heroico, ¿no? Pero bueno, no sé. A ver, lo he buscado porque sabía que no, en verdad no era. Es 1137. He cambiado las dos, el 7 por el 3, pero es 1137. No, sí, está bien. La unión de Aragón Sí. y Cataluña. Y luego Y también luego está tenemos ya en por el último, yo siglo creo, el tema de... XVIII, en el siglo XVIII ya al principio, cuando ya se eliminan todas esas leyes e instituciones de los Claro. distintos territorios de la Corona de Aragón, entre ellos Cataluña, y es cuando queda unificado político y administrativamente toda la corona Esa española, es la con las cuestión, leyes que la guerra de castellanas. sucesión, ellos también tienen sus cuestiones, como si fuese, oye, que la guerra de sucesión fue bandos monárquicos enfrentados, que no fue Cataluña contra España en ningún momento, que también a Ujú. veces se pinta un poco de esa forma. Y vamos, y en ningún momento fue tal, ¿no? De hecho, vamos, que hubo no una guerra entre catalán y española, una guerra te mandó otro y incluso a veces, bueno, pues eso, que no tiene nada que ver, es que para mí no tiene nada que ver con la Y, construcción de la nación catalana, la guerra de y que sucesión. tampoco es como se pinta, en el sentido
toda la región o sea, toda Castilla estaba a favor de los Borbones y toda Cataluña No, estaba a no, por favor de los supuesto que no. Austrias. Muchísimas casas nobiliarias, tanto de un lado como de otro, apoyaban por intereses tales o cuales a otro de los candidatos, o a la Austria o al que sería Felipe V. ¿Cómo se llama el Austria? Carlos, ¿no? El archiduque Carlos era, Carlos, ¿no? el archiduque Carlos, Mm. sí, y Felipe Ya d'Anjou. está. Yo por mí, muy en resumen, esos son como los... Sí. a nivel histórico, ¿en qué se defienden? Un poco, ¿no? Y ya cuando llegamos al siglo XIX, pues llegamos a pues, un poco el mismo contexto que teníamos con el nacionalismo vasco. Un Estado liberal centralizado, Cataluña, pues que ya en el siglo anterior ha perdido sus propias instituciones, sus propias Tu leyes, marco legal, vaya, su marco legal y está integrada pues, administrativo. dentro del Estado liberal español como una región más y pues lo que hablaba antes Antonio, ¿no? Como estaban esos dos partidos dinásticos y todos los grupos sociales que estuvieran fuera de esos partidos dinásticos pues quedaban al margen del sistema, pues ahí es donde van a ir ganando peso ese regionalismo catalán, ese catalanismo político en el último tercio del siglo XIX. Quizás la primera figura relevante que tiene este catalanismo político, el que se considera fundador del mismo, es Valentí Almiral. Valentí Almiral era un político que había tenido cierto peso durante la Primera República, durante el sexenio revolucionario, y que una vez se establece Alfonso XII, se restaura Alfonso XII se restaura el trono en el trono a un Borbón, pues va a ya darle un giro más catalanista a su política. Valentí Almiral había sido, como por ejemplo Pi Margal, había sido un político republicano federalista, ¿no? Pero es verdad que cuando ya se acaba el sexenio revolucionario y vuelve la monarquía, pues le da un toque más a su política más catalanista. De hecho, en esos primeros años del catalanismo político, pues Valentí Almiral va a promover la celebración del primer Congreso Catalanista en 1880, la creación del Centre Català en 1882, que no es en sí un partido político, pero es como una plataforma un poco de presión a la política de Alfonso XII y del sistema de la restauración. Como vamos a incordiar un poco que se tenga en cuenta a Cataluña, ¿no? Porque es verdad que lo que decíamos, ¿no? Que esos regionalismos como era la concepción del Estado liberal y la centralista, esos regionalismos quedaban desamparados en la política nacional y un poco como toque de atención continua a Alfonso XII de que estamos aquí, que tenemos una serie de reclamaciones, de reivindicaciones, ¿no? Mm. También, de hecho, eso va a derivar que en 1885 el propio Valentín Almiral redacte un memorial de agravio a Alfonso XII y bueno, pues esas reclamaciones de la política catalana, regional catalana, pues queden mostradas, ¿no? al monarca. Un año después, en 1886, va a escribir su principal obra política, que es lo catalanisme. Y en 1887, ese Centre Català, que había surgido con la promoción de Valente Almiral, va a sufrir una escisión del ala más conservadora de este Centre Català, porque claro, Valente Almiral era federalista, era republicano, tenía una ideas progresistas, pero dentro del Centre Català era un grupo más heterogéneo, ¿no? Y su ala más conservadora va a fundar la Lliga de Cataluña. La Lliga de Cataluña va a contar con políticos más conservadores y de entre los cuales ya podemos destacar a dos que luego van a tener mucho peso en el catalanismo, que son Francesc Cambó y Enric Prat de la Riba, que van a ser estos dos, van a ser probablemente las dos figuras principales de lo que luego se conocerá como la Lliga Regionalista, que seguro. Un poco esta giga es como, para que lo entendamos con la actualidad, es un poco El como, Junts, un poco sí, sí, un poco la la, la derecha catalana, para que lo la entendamos. derecha burguesa catalana. Vale. Exactamente. Esa Lliga de Cataluña en 1891 se va a transformar en la Unió Catalanista. Y esa Unió Catalanista en 1892 va a proclamar las conocidas como bases de Manresa. Esas bases de Manresa
Antonio levanta la mano. Sí, como vemos, que ahora son Jun, antes eran Convergencia y Unión, esta gente son aficionados a cambiar nombre desde sus primeros instantes, ¿vale? Totalmente, Para que no los totalmente. pillen. Como ya digo, esa Perdón. base de Manresa sientan las características principales y la base, valga la redundancia, de una autonomía regional para Cataluña. Ya es la primera vez que estamos lejos todavía en este momento de hablar de un movimiento independentista, pero sí que estas bases de Manresa establecen ya un programa político destinado a que en la región catalana haya una mayor autonomía, ¿no? Dentro del sistema liberal español. Llegamos ya al siglo XXI, no, perdón, al siglo XX. En 1901 se funda la que ya he mencionado, la Lliga Regionalista, que va a ser un partido muy importante en estos años del reinado de Alfonso XIII, en esta segunda etapa de la restauración borbónica. De hecho, la Lliga Regionalista, que como ya he dicho, estaba liderada por Cambó, Prat de la Riba, va a tener una ideología muy conservadora y catalanista, y que durante varios momentos, durante etapas, va a ser bastante colaboracionista con el gobierno de los distintos gobiernos de la restauración, con los gobiernos de españoles de este momento. De hecho, incluso no se va a oponer a la dictadura de Primo de Rivera cuando llegue Primo de Rivera. Va a ser un partido que va a jugar un papel importante dentro de la política de estas primeras 3 décadas, por así decirlo, bueno, las primeras 2 décadas, mejor dicho, del siglo XX. Esto es esta ala primera del nacionalismo catalán, conservadora, relacionada con la burguesía catalana. En 1922 va a surgir el primer partido político catalanista abiertamente independiente y de izquierda. Va a ser un partido político de izquierda ya, una ideología completamente distinta a la del partido de Cambó y de la Riba, de la Lliga regionalista. Veo, Dani, que se nos ha perdido, Sí. se nos ha perdido Antonio. Se ha ido, Antonio se ha independizado, pero lo estoy volviendo a meter, ya está aquí. Vale. Ha vuelto, ha vuelto. Antonio, que te nos había Per- independizado. Me ha Perdón, independizado. Parece que seguimos teniendo problemas con él. No Bueno, estamos, no. no acepta los presupuestos del Estado. Bueno, si quieres seguimos, Dani, Y ya y está. Antonio Ahora, se une cuando pueda. Como ya digo, en 1922 se funda este partido ya abiertamente de izquierda, abiertamente independentista, muy distinto al ideario que proclama la Lliga Regionalista, que es Estat Català. Este Estat Català está liderado y fundado por Francesc Macià, y Macià, pues durante los años de la dictadura de Primo de Rivera, va a dirigir una serie de acciones, incluso violentas, contra la propia dictadura de Primo de Rivera. Ese Estat catalá, fundado en 1922, luego se va a juntar con una serie de partidos políticos, con una serie de movimientos, que en 1931 va a fundar un partido que seguro que no suena a todos, porque este sí sigue vigente en la actualidad y es conocido su nombre por todos nosotros seguro, que es Esquerra Republicana de Cataluña, en sí, me 1931. suena un poquito. Exactamente. Si la Lliga Regionalista había sido el principal partido político catalán o el partido catalán predominante en todos esos años de la restauración, en las primeras 2 décadas del siglo XX, a partir de la década de los 30, con la llegada de la Segunda República, le va a tomar el relevo el Esquerra Republicana. Se va a convertir en el principal partido catalanista, este ya abiertamente independentista y de izquierda de la política catalana. ¿Vale? Como ya he dicho anteriormente, cuando ya dijimos en el programa anterior sobre el nacionalismo vasco, en 1931 llega la Segunda República de España y en su constitución pues se establece la autonomía, la posibilidad de la autonomía de las distintas regiones del país. La primera región que va a favorecerse de esa posibilidad de autonomía es Cataluña, que en 1932 va a establecer el Estatuto de Autonomía y se va a gestionar de manera autónoma. De hecho, antes incluso
de la aprobación del Estatuto de Autonomía, con la misma llegada de la República, había declarado Sí, el Estado catalán, así, Maciá. así, así. Con el que republicana, claro, es una. A raíz de ahí también está todo este tema, lo que dijo antes Antonio en el otro programa, que es un poco un elemento también de presión para la aprobación del estatuto, ¿no? Era la primera experiencia de autonomía en Cataluña, porque si bien es cierto que en 1913 se había aprobado la Mancomunidad de Cataluña, que Sí, era la unión de las cuatro diputaciones provinciales catalanas, se habían unido en una sola Mancomunidad de Cataluña, que era una cosa que había permitido el gobierno de Eduardo Dato, creo recordar, en 1913. Y esa mancomunidad realmente no tenía una autonomía política, era, pues bueno, pues de cara a competencia administrativa del territorio, para ponerse de acuerdo entre las cuatro diputaciones provinciales catalanas, pues bueno, se facilitaba de esa manera. Pero esa mancomunidad de Cataluña, que por cierto había sido Primo de Rivera en 1925 el que la había disuelto, era la única experiencia, digamos, pseudo autónoma que habían tenido Cataluña hasta el Estatuto de Autonomía del 32. creo recordar que hubo una intentona fallida que apenas duró unos días durante la Primera República. Sí, Por parte de, no sé, José García Viñá y Paul Bruce, si no recuerdo mal. Pero vamos, que pero no, había sido muy, muy que breve, tuvo sí. menos éxito, al menos duró más que la última de todas, que el último intento de todos. Pero bueno, Sí. Pues como ya ha digo, vuelto Antonio, o sea, ¿no? Sí. Sí, ya estoy, se supone, es que no sé qué le hostia le pasa a mi wifi. Vamos con el estatuto. sí, Ah, hemos llegado a la Segunda República, se que ha mi wifi y la contraseña es Prat de la Riva, entonces está aquí, yo qué sé, ¿sabes? Un poco. se ha aprobado el Estatuto de 1932. Ah, estamos con Compay, ¿no? Exactamente. Y como Ahora ya bien, digo, sí. en estos momentos ya la hegemonía y la predominancia del catalanismo lo tiene Esquerra Republicana. Ya la Lliga de Cambó y de Prat de la Riba ha pasado a mejor vida. Y en estos años, pues bueno, a lo largo de la República, quizá el caso más nombrado que hace referencia a la Generalidad de Cataluña es que en 1934 el presidente, que ya no era Macià, ya No, era no, Luis Companys, pues proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española, aprovechando ese momento revolucionario que estaba viviendo el país en octubre de 1934, unido un vale, poco Ruba ahí también en ese momento. a esos acontecimientos paralelos que se están produciendo en Asturias, esa revolución minera en Asturias. Pues Companys dice, pues yo aprovecho para proclamar el Estado catalán dentro de la República Federal, ¿no? Evidentemente, el ejército que estaba en ese momento, el gobierno de la República, estaba controlado por la derecha, pues consigue controlar la situación, suspende la Generalidad de Cataluña, encarcela a Company y deja suspendida la Generalidad hasta que en 1936 el gobierno del Frente Popular pues realiza una amplia amnistía a todos esos participantes, ¿no? de estos sucesos y vuelve a establecer, a aprobar el estatuto, tanto el estatuto como la actividad política de la Generalidad. El propio partido de Esquerra Republicana formaba parte del Frente Popular, de ese gobierno salido de la urna en febrero de 1936, que a diferencia del Partido Nacionalista Vasco, pues sí apoyaba de una manera mucho más férrea al Frente Popular, porque las ideas políticas de Esquerra Republicana eran mucho más cercanas que la del Partido Nacionalista Vasco, que ya hemos dicho que era un partido pues abiertamente conservador y abiertamente tradicionalista. Y durante la Guerra Civil, pues ya sabemos que Cataluña cae a manos de Franco a principios de 1939 y al igual que había ocurrido con el País Vasco anteriormente, pues Cataluña pierde su estatuto de autonomía durante la dictadura de Franco y durante todos esos años, al igual que ocurre en el País Vasco, va a haber un gobierno de la Generalidad catalana en el exilio. De hecho, desde 1954 hasta 1977, cuando
puede volver a Cataluña, el presidente de la Generalidad va a ser Josep Tarradellas, que va, que va a volver en 1977 hasta 1980, esos 3 años él es presidente de la Generalidad en funciones, por así decirlo, Sí. o de manera provisional. Y ya en 1980 es cuando se establece el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Un Estatuto de Autonomía que no es el actual. No, El no. Estatuto de Autonomía actual es del año 2006, que es digamos, una ampliación, ¿no? Una ampliación, una reforma del Estatuto de Autonomía de 1980. Y durante todos estos años, salvo un breve periodo, que creo que es del año... no sé, bueno, hay algunos gobiernos que han sido del PSOE catalán. De hecho, a día de hoy creo que el presidente de la Generalidad es Illa, ¿no? Del Partido Socialista. Se supone Pero, que sí. pero normalmente los gobiernos han sido, pues, me viene a la cabeza la figura de Jordi Puyol, ¿no? De Mm. Convergencia, ¿no? Que ha estado muchos años Sí, o la eh, del otro, el cabezón este, ¿cómo se llama? Artur Mas, Artur Mas, por exactamente. ejemplo. O el propio Puigdemont. El Sí, propio claro. Puigdemont. Y además hay la que Digamos la ganó las que elecciones esa, este mismo verano, vamos. O sea, sí, que fueron. digamos que esa convergencia que ha pasado, Convergencia y Unión, que luego ha pasado por varios nombres, a día de hoy es Junts. Es un poco, digamos que la heredera de esa giga regionalista que hemos visto, ¿no? De Cambó y de Prat de la Riba, de esa burguesía conservadora catalana. Creo que son un poco las dos vertientes, ¿no? Históricamente del nacionalismo catalán, esa derecha conservadora representada en la actualidad en Junts. Y esa izquierda que desde que se funda en 1931 Esquerra Republicana, pues este partido el que representa esa ala del nacionalismo catalán. Y bueno, ese es un poco el repaso a este nacionalismo catalán a nivel político, sobre todo, desde que nace en el último tercio del siglo XIX hasta la actualidad. La verdad que sigue un poco el mismo camino o la misma evolución que el nacionalismo vasco. También vemos esas dos vertientes que existen en el nacionalismo vasco, ¿no? También un nacionalismo mucho más conservador, mucho más tradicionalista, y luego un ala más de izquierda, un ala pues bueno, más socialista. Y por lo menos Sí, sí. en origen, ¿no? Sí, sí, como el PSOE socialista. Por lo menos en origen. Sí. Y vemos también como esa, pues bueno, esa travesía un poco en el desierto que tienen durante la época de la dictadura franquista, una época, ya sabemos, la dictadura franquista, bueno, esa imposición de lo español y del nacionalismo español, de lo castellano en todo el territorio, ¿no? Y luego ya, pues, con la llegada de la democracia, esa llegada de las comunidades autónomas y, y esos gobiernos autónomos. Hay ciertos Ujú. paralelismos, como ya hemos dicho, entre ambos nacionalismos, aunque hay algunas diferencias también, ¿no? Siempre el nacionalismo catalán se ha estado mucho más vinculado siempre a esa defensa de la lengua, por eso empezamos el programa incidiendo en la importancia de la Renaixença, ¿no? La lengua catalana, su defensa, también en el propio progreso económico, la industrialización como motor de ese sentimiento vamos a decirlo, de superioridad que tienen, ¿no? Frente al nacionalismo catalán, perdón, vasco, por lo menos al inicio, ¿no? Que Sabino Arana era muy claro, ¿no? Le echaba la culpa a la industrialización. Él quería una vuelta a la humildad y la Sí. sencillez del campo, ¿no? Adiós, patria y fueron, al antiguo Exactamente. régimen. Entonces, yo creo Otra que un poco concepción, sí. las diferencias principales entre ambos nacionalismos es que podríamos decir que el nacionalismo vasco es tradición, rechazo al progreso, y no es tan importante aspectos culturales como la lengua, pero sí la raza, ahí sí es importante. Y sin embargo, el nacionalismo catalán es mucho de progreso, de industrialización, y no le doy tanta importancia a la raza, pero sí aspectos culturales como la lengua. Sí, podría ser. Sí, bueno, sobre todo al principio. Hoy en día se dan la mano. Básicamente, hoy en día se han Sí, convertido en dos. Pero porque hoy en día con- con- son, como todos los partidos de este régimen del 78, grupos
de presión política que se basan en redes clientelares y ya está, con intereses X y punto. Vamos, de hecho, hay un historiador catalán, se llama Jordi Canal, que dijo una frase que me gustó, dice, no, no es que el independentismo rompa España, es que divide Cataluña, es que esa es la realidad, ¿no? Al final, es una sociedad porque se ha visto dividida por esa Sí. cuestión, que al Y final pues son que, intereses que ya y lo estamos viendo porque veremos a ver qué queda, pero ahí está ahora el nacionalismo presionando mucho al gobierno, ¿no? Eh, sí, pero yo creo que hoy en día, a ver, o- ojalá tenga razón en lo que voy a decir, de verdad, porque me gustaría. Pero creo que están bastante tocados. Están bastante tocados. O sea, son aparentemente fuertes y demás, pero luego lo que hace la selección española por el nacionalismo, por lo que es España, ellos no pueden con eso, ¿sabes? Hay un sketch muy guapo, ya tiene muchos años, de Vaya Semanita, que es el programa este de la sí, Televasca, de la ETV, de ese vasco que al final sus padres lloran y tal porque lo han perdido como vasco porque se compra la camiseta de la selección y ve los partidos de selección porque quiere saber lo que es ganar acaba comiendo jamón y tal. Es buenísimo. Y no me falta su parte de razón también. O sea, esto es un chascarrillo, ¿vale? No tiene nada que sí, ver. Pero sí creo que tienen bastante menos fuerza y por eso se están agarrando mucho a este clavo ardiendo que tienen ahí con respecto a eso, porque se ha visto en las elecciones, o sea, en los resultados de los votos y demás. sí, Ha ganado el claro, claro, claro. PSC. Ah, PSC, Mm. sí. Ha ganado el PSC allí que no deja de ser. Que el PSC tampoco deja de ser un Pero porque yo creo partido que ha pasado la... semi-independentista. Ya, pero Pero bueno, bueno, porque es porque el el Partido PSOE al final. Socialista es lo que tú quieras que sea, ¿sabes? Entonces, Sí, pero ha pasado un poco esta nube, necesita, si gobierna la derecha, le va a venir hasta mejor, porque tendrán la excusa para volver a reavivar esa cuestión, pero es que sí. lo que pasó el 1 de octubre, lo que pasó fue un fracaso al final y la gente se lo ha ido rechazando y al final ha sido un movimiento político que de alguna forma, o sea, ha raptado a la población catalana, la ha ninguneado y luego la ha dejado tirada. Y entonces la gente pues ya dice, oye, que esto ya a lo mejor ha pasado, ¿no? Y Mm. que al final el motor de todos estos movimientos es la juventud. Y la juventud es Totalmente, rebelde. claro. La juventud es rebelde. Anteriormente, hace unos años, la rebeldía era ir contra España y contra lo español y Que, contra el Ha Estado. cambiado el que eje nosotros, que cultural. Y nosotros ahora han cambiado un somos. poco las tornas. Ahora han Nosotros cambiado un poco las tornas. somos ejemplos de esa rebeldía que dice. Nosotros crecimos con el PP en el gobierno y ahora es al revés. Y yo Sí, creo que ahora han sí. cambiado un poco las tornas y ahora le han metido tanta tralla allí en Cataluña y yo creo que están tan aburridos que ahora yo creo que los rebeldes es contra eso. No, no hay más que Y los ver el rebeldes es decir, pues seguimiento. soy español. Las Y los votaciones rebeldes. actualmente por edad, ya hay más jóvenes que votan, por ejemplo, a Vox que a Podemos Sumar y todo esto es normal, pero es que ellos se lo han buscado. Es que ese cambio de eje cultural, de esa lucha cultural, de esa lucha de relato, pero es que es totalmente comprensible. O sea, es que yo, cuando alguien me dice, mira lo que está pasando, digo, ¿qué es lo que está pasando? Lo que tiene que pasar. Si no, haber hecho las cosas de otra forma. Pero bueno, esa es la Tampoco cuestión. estamos para eso. Una cosa importante ya para terminar, que nos quedan menos de un minuto. Sí. Al igual que pasa con el nacionalismo vasco y con su falseamiento de la historia de los condados catalanes de Cataluña, llámalo como quieras, está indisolublemente asociada a la corona de Aragón y por tanto indisolublemente asociada a la historia de España. Y hay miles de ejemplos en todas sus etapas históricas que confirman que la historia de España y la historia de Cataluña no se pueden entender la una sin la otra. Por mucho que ellos quieran, con sus ríos de tinta mal pagados y mal escritos. Así que mira qué bien me ha quedado, ¿eh? Y nos quedan 20 segundos, ¿eh? Se acaba el guión. Pues, chicos, con estas palabras de Antonio, yo creo que es la mejor manera de finalizar. Así que nos vemos en el próximo programa y cuidaros mucho. Un saludo muy fuerte. Hasta luego.